Henry gimió en su cuna y Rose se despertó de inmediato. Ella ya había olvidado lo que era dormir profundamente. Desde el nacimiento de su hijo, se había vuelto más nerviosa, escuchando cada ruido y sin sentir su propio cansancio. Sin esperar a que el niño llorara, la joven madre tomó el biberón de la mesa y, de puntillas, fue a la cocina a preparar la fórmula. Todas sus acciones se habían vuelto automáticas, por lo que las hacía casi medio dormida. Un golpe abrupto la despertó del todo, la voz de su esposo, que llegaba desde detrás de la puerta. Hablaba en voz baja, casi susurrando por teléfono. Pero eso fue suficiente para entender que Ben estaba conversando con alguien en otro idioma. ¿Por qué no duermes?, preguntó él, molesto al verla, y cortó la llamada bruscamente. Henry pronto se despertará, explicó ella mientras sacaba el paquete de fórmula. Ben se levantó en silencio y salió. Aunque prometió amar a su hijo como a sí mismo, en realidad apenas mostraba sentimientos hacia él. De vez en cuando Rose le pedía que paseara con el cochecito mientras limpiaba o que sostuviera al bebé para poder poner la mesa, y él no se negaba, pero no mostraba mucho entusiasmo. Henry comió y volvió a dormirse profundamente. Ben también ya dormía hacía tiempo, vuelto hacia la pared, y en el reloj marcaba la noche profunda. Rose miraba al techo y recordaba las palabras y frases extrañas que había escuchado una hora antes. Antes de su baja por maternidad, enseñaba idiomas extranjeros y estudiaba mucho por su cuenta, pero ahora, un bloqueo total. Más que las palabras incomprensibles, le sorprendía el tono con que Ben hablaba. Su voz tenía ternura y pasión, algo que su esposa nunca había notado, aunque su relación en general nunca se había caracterizado por mucha calidez. «El niño está llorando», dijo él con indiferencia, levantándose. Se vistió rápido y salió sin siquiera mirar a la cuna. Henry realmente lloraba fuerte. Después de pasar media noche sin dormir, Rose se sentía destrozada. Por fuera, no se podría decir que le faltaba algo: un marido empresario, un bebé sano, un gran apartamento. Las vecinas a veces la miraban con envidia cuando ella se subía al coche de Ben. Justo porque su vida parecía perfecta a primera vista. «Muy bien, campeón», intentó sonreír la madre mientras sentaba a Henry en la trona. El niño agarró con alegría los trozos de fruta. Rose iba a lavar los platos, pero en cambio se sentó y lloró débilmente, por el dolor acumulado, el cansancio, la falta de sueño y recuerdos aterradores que la oprimían. En esos momentos, a menudo sacaba una foto de Lucas, el padre de su hijo, que murió en un accidente de tráfico antes de que Rose pudiera contarle sobre el embarazo. La noticia de su muerte fue para ella como un muro de concreto que aplastó sus planes, dejó atrás buenos recuerdos y le arrebató el futuro que los jóvenes habían soñado hasta poco tiempo atrás. Obligada a mudarse de un apartamento a una habitación, la chica aceptaba cualquier trabajo extra para poder, antes del parto, alquilar algo mejor que un rincón en un piso compartido. El agotamiento, la desnutrición y el dolor por la pérdida hicieron estragos. Y una vez Rose simplemente se desmayó en medio de la calle. Fue entonces cuando apareció Ben. «¿Por qué tu esposo no está aquí en un momento tan importante?», preguntó él, ayudando a la mujer a levantarse. «Murió», respondió ella, pálida y apenas en pie. «Déjame llevarte a casa». «¿O mejor, al hospital?», preguntó el desconocido con preocupación, señalando un coche estacionado cerca. «Tengo coche y no tengo prisa». Ese día Ben fue para ella una verdadera salvación. La llevó al médico, esperó en el pasillo, la acompañó hasta el apartamento y por la noche volvió con comida y preparó la cena. Por un lado, se sentía incómoda, pero por otro,
esa ayuda era increíblemente valiosa y agradable. En su estado, esa ayuda era lo mejor que podía esperar. Así Ben se convirtió en un visitante habitual. Venía por las tardes después del trabajo, traía frutas, flores, ayudaba a ordenar. Al principio, Rose no sentía nada por él, simplemente se entregaba al destino que le había enviado a ese hombre atento. Semana tras semana, le resultaba cada vez más difícil caminar y hacer las tareas habituales. Sus manos y pies se hinchaban y siempre tenía sueño. Con el nacimiento de Henry, su relación cambió de nivel. Rose, a ti y al bebé no les va a ser cómodo vivir en un piso compartido, dijo Ben seriamente cuando, tras el alta, los llevó a casa. Bueno, no tenemos otras opciones por ahora, suspiró ella, admirando al hijo dormido en sus brazos. Hay otra opción. Cásate conmigo. Por favor, no digas que no de inmediato, piénsalo. Estoy cansado de la soledad. Y ustedes necesitan apoyo y protección. Creo que nos necesitamos mutuamente. Durante más de una semana Rose dudó. Casarse con un hombre por quien no sentía nada, no podía imaginar cómo hacerlo. Pero, por otro lado, realmente necesitaba un hombro fuerte en el que apoyarse en ese momento tan difícil. Cedió a las circunstancias y aceptó. Los recuerdos se disiparon y ante sus ojos volvió a aparecer la carita de Henry, sus mejillas y barbilla manchadas de fresas y plátano, sus manos esparciendo felizmente las sobras del snack sobre la mesa. El niño sonrió ampliamente, y la madre no pudo evitar sonreír también. Muy bien, comiste bien. Estaba delicioso. Ahora vamos a lavarnos. El tiempo pasó volando entre las tareas del hogar. Parecía que apenas había sido mediodía y ya estaba oscureciendo. A veces Rose olvidaba cuando había comido por última vez, pero nunca se permitía dejar a Ben sin la cena. En general, sentía una gran responsabilidad y deber hacia él. Por eso, hablar de sus problemas y preocupaciones, y mucho menos pedir algo, le resultaba increíblemente difícil. Él llegó una hora más tarde de lo habitual, callado y cargado de preocupaciones. Rose atribuyó su estado a problemas laborales. De vez en cuando, el negocio de su marido tenía dificultades, al menos así explicaba él su ausencia en casa y su mal humor. Ni siquiera después de 6 meses de vida juntos Rose sabía exactamente a qué se dedicaba, si a servicios inmobiliarios o a la reventa de apartamentos. ¿Pasó algo?, preguntó con cautela mientras recogía los platos de la mesa. No, todo está bien, respondió Ben sin apartar la vista del teléfono. Quería preguntarte. La pausa duró solo unos segundos, pero en su mente se formó toda una cadena lógica. ¿Diría la verdad si le preguntara directamente por aquella extraña conversación? Quizás sería mejor observar y dejar que todo se descubriera solo. Henry. La próxima semana hay que llevarlo a la clínica infantil. ¿Podrás llevarnos?, preguntó Rose. Fue lo primero que le vino a la mente. No lo sé aún. Recuérdame el día antes del viaje, respondió Ben con poco interés. Sintió un alivio. El silencio era mejor que una reacción impredecible. Pero igual quería descubrir lo que había escuchado la noche anterior. Después de acostar a su hijo en la cuna, a pesar del enorme cansancio, no se fue a dormir. En cambio, tomó una hoja y un bolígrafo, fue a la cocina, se acomodó en el sofá y con esfuerzo comenzó a recordar los sonidos y frases desconocidas. Sorprendentemente, poco a poco la hoja blanca se llenó de líneas. Parecían extrañas, una mezcla de sílabas incomprensibles que parecían invenciones infantiles.
Si no fuera por su educación y el talento heredado de su abuela para aprender idiomas, seguramente no recordaría lo que su marido dijo. Pero eso no lo hacía más fácil. «Ay, Beatriz, cuánto te necesito», susurró Rose, recordando a su abuela. Era muy posible que ella hubiera resuelto ese misterio. Y en general, sus consejos y apoyo ahora eran más necesarios que nunca. Ben ahora se retrasaba casi todos los días, pero no se apresuraba a dar explicaciones. Algunos asuntos, negociaciones, viajes, todo ocurría fuera de su vista. Y la familia, que nunca llegó a ser verdadera, cada vez más parecía un matrimonio de conveniencia. Al principio, Rose esperaba en el fondo amar a Ben por su cuidado y apoyo, pero ahora nada la impulsaba hacia eso. Y ni siquiera el tono cariñoso en las conversaciones en otro idioma la sorprendía, más bien explicaba por qué él nunca la había tocado en todo el tiempo que se conocían. Pero admitir la existencia de esa misteriosa otra persona era difícil para ella. No sentía celos, sino miedo de que su frágil mundo, construido sobre las ruinas de un pasado feliz, se destruyera. Al menos tenía algo a que aferrarse. Pasaron varias semanas antes de que Rose recordara a alguien que podría ayudarla a resolver el misterio de la llamada telefónica. Su profesor de la universidad, Oscar, vivía cerca, en un viejo edificio de 5 pisos, y se alegró mucho al ver a su exalumna. «Has crecido», comentó el profesor, saliendo a recibirla con un bastón en la mano. «Y usted sigue igual», sonrió Rose. Finalmente, alguien estaba realmente feliz de verla. «Estoy perdiendo la cabeza. Ya camino con dificultad. Tengo que obligarme a salir a pasear. Sin trabajo me apago por completo. Justo venía por trabajo. Interesante. Vamos al apartamento». Oscar se movía en la cocina, poniendo la mesa. Le entregó a Henry una gran cantidad de juguetes que había guardado desde la infancia de su hijo, y el niño los examinaba con interés. Rose caminaba entre las largas estanterías llenas de libros, maravillada por la magnitud de la biblioteca casera. «Es acogedor aquí, como en casa. Y el té está delicioso». «Sí, a mí también me gustó. Mi hijo lo trajo. Viene de vez en cuando a visitarnos». «¿Y tú cómo estás?» «Bien, en general todo está bien». «Tienes los ojos tristes». «Ya lo noté en la calle». «¿No te acostumbras todavía a la nueva vida con un bebé?» «Henry es pequeño y necesita atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana». «¿Y tu marido no ayuda?» «Ayuda, pero tiene un negocio, no puede quedarse en casa. Siempre has sido una trabajadora. Todos son perezosos y tú enseñas. Así es también en la vida. Por lo menos, date descanso de vez en cuando». «Intentaré». ¿Y qué clase de pregunta fue esa? Rose puso frente a Oscar una hoja con fragmentos de una conversación que había escuchado, anotados de memoria y solo basándose en sonidos. «Bueno, veamos qué clase de galimatías es esto», se rió el hombre, se puso las gafas y leyó atentamente el texto. Se quedó pensativo, salió en silencio a la sala y pronto volvió con una pila de diccionarios. Rose decidió no interrumpir, no hizo preguntas ni apresuró nada. Henry pidió que lo tomaran en brazos, se acurrucó contra su madre y se durmió profundamente, mientras ella lo mecía suavemente sentada en el sofá. «Creo que lo entendí», finalmente susurró Oscar. «Ahora lo revisaré una vez más». Pasó mucho tiempo hojeando páginas, murmurando para sí. Finalmente levantó la vista. «Sí, es búlgaro. Y se puede entender de qué se hablaba. Mira, primero dice, espera un poco, querida,
Luego pronto podremos vivir juntos. Aguanta, apartamento, ya casi he decidido todo. Hay una vieja allí, ella cree que recibirá dinero. Honestamente, parece una conspiración criminal, susurró Rose. Sí, realmente parece. Pero yo lo escuché por casualidad. Mi marido hablaba con alguien. ¿Con una amante? Sí. Cada palabra dolía por dentro. En ese momento la ilusión se desvaneció. La tierra volvió a desaparecer bajo sus pies. Rose entendía que detrás de su espalda Ben tenía una vida separada, inaccesible para ella. No saques conclusiones apresuradas, pidió Oscar con cautela. Esto es solo una parte de la conversación. Tal vez entendimos algo mal. Sí, es verdad, aceptó ella. Aunque era poco probable que su convicción fuera sacudida incluso por los argumentos más lógicos. De repente el hombre se agarró el corazón y se dirigió al armario por el botiquín. Solo entonces Rose notó en la puerta de la cocina una hoja arrugada con una lista de medicamentos, cuáles, qué día y a qué hora tomarlos. ¿Estás enfermo? Sí, un poco, respondió el profesor restando importancia. Pero, honestamente, no quiero quejarme, intentó sonreír. Cuéntame. ¿Tal vez necesites ayuda? ¿Qué ayuda puede haber aquí? La edad es un juez sin apelación. No hay nada que hacer contra eso. Solo queda resignarse. Estuve un mes viajando por hospitales, y luego no aguanté más y pedí volver a casa. Aquí tengo mis libros, el piano, los bancos en el patio. No quiero morir en una cama de hospital. Rose empujaba el cochecito por un parque descuidado y cubierto de maleza, y no se sentía mejor que en la calle. Nubes, penumbra, viento fresco en la cara, los secretos de su marido y la enfermedad de Oscar, todo eso le provocaba una desesperanza tal que sentía el pecho apretado. Quería llorar, caer en el banco más cercano y lamentarse. Pero ni eso podía permitirse. Tenía a Henry, y solo ella era responsable de la vida y salud de su hijo. El día de la cita con el pediatra Ben estaba muy ocupado, así que Rose tuvo que llamar un taxi y llevar a su hijo ella misma. Durante el camino el niño lloró, no quiso quedarse quieto en la silla, y después de la vacuna se puso tan mal que su llanto revolucionó todo el hospital. A Rose no le gustaba la idea de pedir otro taxi y pasar otra vez por ese tormento. Por eso sentó a Henry en el cochecito y lo llevó en silencio por las calles otoñales. Por suerte, decidió llevarlo consigo en el último momento, el aire fresco hizo que el bebé se durmiera rápido. No había prisa. Podía relajarse y ordenar sus pensamientos. Son rápidos, comentó Ben, pasando por el pasillo hacia el baño con un montón de ropa de cama. Nos fuimos hace casi 3 horas, se sorprendió Rose. Y yo cambié todo hace 2 días. Hoy hace frío. Me envolví en la manta y me derramé el café encima. Bueno. Rose lo miró pensativa mientras se alejaba. Quisiera preguntarle directamente qué estaba pasando, pero no encontraba las palabras. Otra vez se sumergió en las tareas domésticas, intentando esconder sus pensamientos inquietos lo más lejos posible. Henry comió, Rose lo sentó en el corralito con sus juguetes y se puso a cocinar. Fue entonces cuando comenzaron las extrañas cosas que acabaron destruyendo cualquier esperanza de mantener aunque sea la apariencia de familia y una vida estable sin sobresaltos. Primero, Ben hizo algo que no había hecho desde que su esposa y su hijo se mudaron, limpió, lavó la ropa de cama, fregó el suelo. Y en la toalla junto al lavabo ya había platos limpios. Rose abrió un armario. 2 copas con gotas de agua en las paredes estaban apartadas del resto. Ben,
¿Alguien vino de visita?, preguntó, asomándose al dormitorio. ¿Pediste comida? No. Solo me dieron ganas de comer. ¿Y qué tiene de malo?, gruñó el hombre, enfadado consigo mismo por haber olvidado sacar la basura. Segundo, cuando el niño se durmió, Rose fue rápido al baño. Al correr la cortina, se disponía a abrir el agua y ajustar la temperatura, cuando de repente vio un par de cabellos largos sobre la superficie blanca. Inclinándose, los examinó más de cerca. Eran de un rojo intenso, finos, ligeramente rizados. Rose se miró al espejo, como buscando una respuesta a una pregunta obvia. Alguien había estado allí en su ausencia, y esa persona era una mujer. Los mechones encontrados no le pertenecían a ella. Rose tenía el cabello hasta los hombros, castaño oscuro, grueso y liso. Por más que intentó obligarse a hablar, todo dentro de ella se resistía. El sentido del deber y la obligación hacia su esposo no le permitía expresar reclamos, exigir respeto ni una explicación honesta de la situación. Pero hubo algo en lo que Rose se atrevió, una ama de casa privada incluso de la ayuda por cuidado infantil. «Quería pedirte dinero», le dijo a Ben durante el desayuno. «¿Qué pasa?» «Hay mucha comida, y también todo lo demás», respondió él, dejando claro que no tenía intención de asignar dinero del presupuesto familiar. «Tenemos que ir a la clínica en taxi. Y hay que comprar un overol de otoño para Henry. Pues no pidas taxi en hora punta. Y elige ropa más barata. Ahora cada centavo cuenta para mí». En realidad, Rose sabía ahorrar muy bien sin necesidad de consejos. Eso le permitía incluso apartar algo de las pequeñas cantidades que él le daba para días difíciles. No tenían previstas visitas al médico pronto, y la ropa de otoño ya la había comprado de segunda mano hace tiempo. El dinero le hacía falta para comprar una cámara oculta. Como no podía hablar abiertamente ni presentar pruebas a su marido, tenía que actuar por esos medios. Salió de la tienda de electrónica con sentimientos encontrados. El dispositivo adecuado era demasiado caro, tendría que gastar la mitad de sus ahorros. Un depósito de empeño que encontró por el camino le dio una idea. Rose visitó 5 antes de encontrar finalmente el artículo necesario a un precio razonable. ¿Dónde la van a instalar?, preguntó el vendedor sin malicia. En casa, respondió tímidamente la compradora. Estamos planeando contratar una niñera, ya entiende. Cuando buscaba para los míos también estaba muy preocupado. Nunca sabes qué persona llegará, aunque tenga referencias. Sí, es verdad. ¿Podré instalarla yo misma? Claro. No es complicado. Aquí está la ranura para la memoria USB. Aquí el botón de encendido. No hace ningún ruido. Lo importante es elegir un lugar con el ángulo correcto y fijarla sin que se note. Bueno, la llevo. Y si necesita algo más, venga. Quizá alguna otra tecnología o joyería. Tenemos muchas cosas buenas. Gracias, sonrió Rose, metió la cámara en su bolso y se preparó para salir. Permítame ayudarle con el cochecito. Aquí el porche no es muy cómodo. El hombre salió del mostrador, tomó el cochecito con Henry, bajó las escaleras y lo puso en el camino. Gracias. No hay de qué. Tiene un niño lindo. Los míos ya están grandes. Pero hace poco parecían igual de chiquitos. ¿Cuántos hijos tiene? 2, un niño y una niña. Mi hijo irá a la escuela el próximo año y mi hija todavía está en la guardería. ¡Qué bien! Al alejarse del depósito,
Rose se dio vuelta y vio que el vendedor todavía estaba en el porche, apoyado en la baranda, mirando hacia ellos. No le dio importancia en ese momento, aunque pensó de pasada cómo sería su vida si su marido a veces mostrara ese tipo de cuidado. Instalar la cámara para que nadie la notara resultó no ser tan sencillo. El apartamento de Ben era sencillo, todo simple, modesto, minimalista. Paredes y techos claros, estantes medio vacíos, persianas en lugar de cortinas. Sin experimentos decorativos, souvenirs ni detalles. La única habitación donde siempre había un caos acogedor era la de los niños. Pero ahí la cámara no hacía falta. ¿Cómo fue tu día?, preguntó Rose, mirando discretamente el tubo plateado que iba desde la campana extractora. Cada minuto después de que su esposo llegaba del trabajo, parecía que ya había visto la cámara o que lo haría en cualquier momento. Bien, respondió Ben sin mucho interés, sentándose a la mesa. Mañana temprano vamos al pediatra. Luego iremos a visitar a Judy, mi amiga de la universidad. Hace tiempo que me invita. Hace un mes tuvo un bebé, así que habrá mucho de qué hablar. ¿Entonces no volverán antes del mediodía? Sí, incluso después. Primero la consulta, luego a casa de Judy. Creo que solo estaremos en casa a eso de las 2 o 3. O tal vez más tarde. Llámame cuando se estén preparando para volver. Yo iré. Está bien, gracias. Al día siguiente, siguiendo el plan, Rose vistió a Henry, preparó la fórmula, tomó los juguetes y supuestamente se dirigió a la clínica. En realidad, solo paseó con el cochecito sin rumbo. Por suerte, el clima invitaba a caminar. Buen día, la saludó un hombre. Buen día, respondió Rose en voz baja y en un primer instante quiso pasar rápido, pero se detuvo al reconocer al vendedor del depósito. Supongo que vive cerca de aquí. Yo voy a trabajar por este camino. Quizá hasta pasamos uno al lado del otro todos los días. Eso dudo. Normalmente no estamos por aquí, vamos directo al parque. Entiendo. ¿Y ahora a dónde va? Sin ruta ni destino. Entonces, ¿quizás me acompañas? Hay un bonito patio cerca con un parque infantil. Te lo mostraré. Está bien, vamos. Alex tenía 27 años, 2 más que Rose. Le gustaba reparar aparatos, criaba a 2 hijos y llevaba una vida tranquila, sin sorpresas ni aventuras. Su esposa lo dejó un año después de que naciera su hija. La discordia había comenzado mucho antes, pero la pareja intentó hasta el final mantener la familia, esperando que con la llegada del segundo hijo sus sueños y planes finalmente coincidieran. Alex descubrió que la madre de sus hijos había huido al extranjero con un amante. Al día siguiente, ella inventó una triste historia sobre la enfermedad de su madre, a quien tenía que visitar urgentemente. Mientras tanto, ella se apresuraba al aeropuerto con ilusión, rumbo a una nueva vida. Perdona que me haya abierto tanto, dijo el hombre cuando llegaron a la puerta de la casa de empeños, pero a veces uno solo quiere hablar con alguien y los amigos casi siempre están ocupados. Los padres tienen su propia perspectiva sobre todo. Sonrió tristemente. Bueno, entonces tienes mis oídos, respondió Rose, que también compartió su historia. Fue agradable hablar contigo. Espero que no sea la última vez. Por cierto, ¿qué tal la cámara? ¿Funciona? Todo es posible. Aún no lo sé. Esta noche la revisaré. Bien. Si necesitas algo, avísame. La conversación fue amistosa, ligera,
como si Rose y Alex se conocieran desde hace mucho tiempo. A ambos les faltaba eso en la vida: comprensión, apoyo, interés, la oportunidad de desahogarse sin escuchar palabras de juicio. El patio que Alex recomendó para pasear resultó ser bastante limpio, acogedor y moderno. Sentada en un banco, Rose admiraba al pequeño hijo, mejillas rosadas, rizos rubios que asomaban por debajo del gorro y manos cerradas en diminutos puños. ¡Qué lindo es! Ella soñaba con darle una infancia verdadera, donde un niño no tuviera que involucrarse en asuntos de adultos ni resolver sus problemas. Quería verlo crecer, desarrollarse y aprender sin miedo al mañana y sin tener que buscar dinero para lo más necesario. En los primeros minutos pensó en abandonar la idea de vigilar a su esposo. En su interior nació una fe ciega, sin fundamento, de que podría llevarlo a una conversación sincera. Después de todo, no se casó sin razón. Quería tener familia, hijos, regresar por las noches no a un apartamento vacío, sino a un hogar acogedor, ser necesario y amado. Poco a poco, ese fervor se disipó en la frescura del nublado día de agosto. Por difícil que fuera, tuvo que admitir que Ben no era Lucas y no podía transferir a él sus viejos sueños de gran felicidad. En general, tenía que dejar el pasado, dejar de cargar con la pérdida y mirar el presente con realismo, sin lentes rosas. Lo primero era abrir la aplicación y ver qué hacía su esposo mientras no había nadie en casa. Rose lo hizo justo a tiempo. Oh, no. Se volvió y se cubrió el rostro con la mano. No, no, por favor, que no sea eso. En la cocina, sentados en la mesa, había dos personas, Ben y una mujer pelirroja de su misma edad. Ya no había dudas sobre el idioma que hablaban ni sobre quiénes eran el uno para el otro. La mano de Ben estaba sobre el hombro de la mujer y en su rostro no desaparecía una amplia sonrisa. Pasen, pasen, se alegró Ascor al ver a su exalumna en la puerta. Acabo de poner la tetera, compré pasteles en la panadería, así que vamos a probarlos. Y nosotros trajimos un pastel, respondió la invitada intentando parecer alegre y puso las compras sobre la mesa. Bueno, esto nos alcanzará para un mes. Tomen asiento. Pasaron un rato agradable los tres juntos. Rose y su profesor tenían mucho que recordar y reflexionar, y Henry, tranquilo y sosegado después de dormir, disfrutaba de nuevo jugando con juguetes antiguos. Regresaron a casa 2 horas más tarde de lo que Rose había prometido. No llamó antes, le daba demasiado disgusto hablar con él después de lo que había visto, y tampoco quería estar en el apartamento. No tengo hambre. Me voy a dormir. El día fue difícil, dijo Ben y salió de inmediato. Realmente, muy difícil, pensó Rose en silencio, pero no dijo nada. Por dentro hervía de resentimiento, pero incluso en ese estado era insoportable expresar su descontento con su esposo. Pasó la noche limpiando, desinfectó el suelo, los muebles, lavó los platos varias veces, limpió el lavabo y la bañera. Todo le parecía sucio, sin lavar y maloliente. Ni hablar de acostarse en la habitación al lado de su esposo. Rose desplegó el sofá en la habitación de los niños y, acomodándose apenas, permaneció allí hasta la mañana. Las lágrimas la ahogaban. El dolor crecía en su pecho, pero no podía llorar ni expresar sus emociones de otra forma. Le tomó medio mes decidir qué hacer a continuación. Irse. ¿Pero a dónde? ¿Cómo alquilar un lugar y comprar comida con solo una prestación? ¿Dejar todo como está? Eso podría volverla loca. Llegó el momento de una nueva esperanza, basada solo en el deseo de salvar la familia y mantener todo igual.
Rose pensó que si atrapaba a su esposo en flagrancia, podrían hablar sinceramente sobre su relación y convencerlo de no destruir el matrimonio. Eligió un día adecuado y volvió a decir que iba a la clínica, después de lo cual supuestamente planeaba pasear por las tiendas. «Está bien». «Perfecto», se alegró Ben. Sacó su billetera y le entregó una suma generosa, aparentemente esperando que ella pasara el mayor tiempo posible en el centro comercial. «Llámame, te recogeré después». «Gracias», asintió Rose. Al fin y al cabo, todo se conoce en comparación. Si él hubiera sido así hace un mes, ella habría considerado eso la mayor felicidad. No necesitaba amor ni ternura. Solo una relación normal y fidelidad. Nada más. No tardó mucho en aparecer la mujer pelirroja. Con aire de dueña de casa, dejó su abrigo sobre el perchero, fue a la cocina y abrió la nevera. Sacó comida, la puso en platos, abrió una botella de vino y puso 2 copas sobre la mesa. Al principio, Rose no entendía nada de lo que decían, pero ya captaba el sentido y el tema de la conversación. Se llamaban Mindy y Roger. Bromeaban mucho, se confesaban amor y hablaban de asuntos relacionados con bienes raíces. «Buenas tardes», saludó fríamente la pareja a Rose, entrando al apartamento con botas. «Hola», se quedó desconcertado Ben, sin saber cómo reaccionar. «Hola», dijo Mindy con marcado acento. A pesar de la situación, parecía satisfecha. «Conócela, Rose, es mi hermana». «¿Puedes creer que nos reencontramos después de tantos años?» «Una historia bonita, aunque muy común». «Bueno, si es común, a veces pasa». «Brindemos por el encuentro», propuso la pelirroja con dificultad para pronunciar las palabras. «No, gracias», respondió Rose. El pulso le latía en las sienes con nervios y ansiedad. Retrocedió y se apoyó en la pared. Ben respiró nervioso. No quería justificar nada, pero debía explicarse. En el pasillo, Henry lloraba en el cochecito. Rose se giró, pero en ese momento no pudo ir a consolarlo. Aprovechando el momento, Mindy sirvió agua en un vaso, disolvió un polvo sin que nadie viera, y se lo ofreció a Rose. «Bébalo, no te sientes bien», dijo la mujer con cuidado. «Cálmate, sentémonos a la mesa y hablamos». La garganta de Rose estaba seca. Bebió algunos sorbos esperando sentirse mejor, pero en cambio, todo se oscureció ante sus ojos. El zumbido en sus oídos apagó hasta el llanto del bebé. Sintió mareo y ganas de acostarse. La última sensación antes de desmayarse fue el contacto frío del suelo con su mejilla. Perdió la conciencia. «Doctor, ¿qué le pasa?». Se escuchó la voz de Ben desde lejos. «Creo que está ebria», respondió otra voz desconocida. «¿Dónde está Henry?», preguntó Rose, apenas moviendo los labios. Abrió los ojos con dificultad y vio varias caras frente a ella. El médico y una enfermera de la ambulancia se inclinaban sobre ella. Su esposo estaba al lado, con los brazos cruzados. Se sentía fuerte olor a alcohol. «¿Para qué ocultarlo, doctor?», suspiró Ben. Rose cayó en depresión después de tener al niño. «Yo siempre estoy trabajando y no me di cuenta cuando comenzó a beber. Al principio lo hacía a escondidas, luego ya no podía ocultarlo. Hice todo, psicólogo, rehabilitación, niñera, sin resultados. Y hoy, da pena decirlo». Se cubrió el rostro con las manos teatralmente. «Se fue por ahí cuando me distraje y volvió sin el niño». «¿Por qué?», suspiró el doctor. «Debe luchar contra esa costumbre». «No por usted»,
al menos por el niño. ¿Dónde puede estar ahora? Ya activé a toda la familia para buscar, dijo Ben con firmeza. Seguro lo dejó con sus amigas alcohólicas. ¿Qué dices? Rose intentó gritar, juntando todas sus fuerzas. ¿Dónde está mi hijo? Eso te decía. Ben se encogió de hombros. Ella ni recuerda. ¿Cómo vivir con esto? ¿De dónde sacar fuerzas? No entiendo. ¿Dónde está Henry? Gritó Rose aún más fuerte. La verdadera desesperación la invadió. Sus manos y piernas temblaban, no le obedecían. Apartó al médico y se lanzó contra su esposo, golpeándolo en brazos, cabeza y pecho, exigiendo que devolviera al niño, sin ser consciente de cómo se veía desde fuera. Los paramédicos la sujetaron y la llevaron de vuelta al sofá. Claro, la paciente parecía desquiciada y el olor a alcohol en su ropa hablaba por sí mismo. Nos vemos obligados a llamar a la policía, informó el doctor mientras llenaba papeles. Asegúrese de que su esposa beba más líquidos. Cierre el acceso al alcohol. Si el estado de agitación persiste, use esta receta. He recetado un calmante natural. Por ahora no podemos ayudar con nada más. Encuentre un buen especialista en adicciones y trate su problema. Recuerde que tiene un hijo y él necesita una madre sobria y racional. Yo no bebo. Todo esto es una mentira. Aquí estuvo su amante. Ella se llevó a Henry. ¿Dónde está? ¿Para qué lo quieres? Murmuraba Rose. Bueno, ya es hora de irnos. Acompáñenme, dijo el doctor y salió de la habitación junto con la enfermera. Ben, retrasándose un momento, lanzó una mirada furiosa a su esposa y susurró. Si me sigues molestando y metiéndote en lo que no te importa, nunca volverás a ver a tu hijo. ¿Entendido? ¿Qué estás planeando? Devuélveme al niño ahora mismo. Ya lo dije todo. Cuando quedaron solos, Ben, sin decir una palabra más, comenzó a vestirse con prisa. Rose estaba sentada en la sala, con las manos sobre la cabeza. El dolor no le permitía pensar en nada. A través de la neblina en su mente, lentamente emergían fragmentos de recuerdos. Fue ella quien se llevó a Henry. Tu amante pelirroja. No le diré nada a nadie. No voy a preguntar qué hacen. Solo devuélvelo, por favor, dijo Rose suplicante, parándose en la puerta. Ben maldijo en su idioma y continuó su camino. No, no te vayas. Voy contigo. Me llevarás con ella y me devolverás a Henry. Ordenó fríamente. No se irá a ningún lado. Pero tú debes recordar de una vez por todas, si haces el más mínimo intento de entrometerte en mi vida, lo pagarás caro. Por más que Rose rogaba y aseguraba que no diría nada a nadie y que se quedaría callada como si nada hubiera pasado, Ben permaneció inflexible. Cuando la puerta de entrada se cerró de golpe frente a ella, miró el cochecito vacío en el recibidor, cayó al suelo de repente, se acurrucó y lloró amargamente, sin saber cómo iba a sobrevivir esa noche. ¿Cómo levantarse mañana? ¿Cómo aceptar que ahora todo su destino está en manos de ese hombre? A medida que las emociones se calmaban, un verdadero miedo empezó a crecer en su alma. Ben resultó ser muy diferente de lo que había intentado aparentar durante todos estos meses. No solo es frío, no solo insensible, es cruel y muy peligroso. Rose dormía un sueño pesado y doloroso. Toda la noche veía en sus sueños que Henry caía de sus manos y se precipita al abismo. Ella se estira, tratando de agarrar al niño, pero sus dedos no responden y su carita asustada desaparece en la oscuridad.
Varias veces despertó de su propio grito y lloró largo rato, abrazando sus juguetes. Parecía que su niño tampoco dormía, se acurrucaba en un rincón del miedo y esperaba que su mamá lo tomara. Por eso el dolor en el alma crecía como un enorme gigante negro que destruía todo a su paso sin piedad. Desde temprano por la mañana, Rose caminaba por el apartamento, de la ventana a la puerta y de vuelta. No quería ni comer, ni beber, ni acostarse. Solo quería encontrarlo. Verlo. Abrazarlo cuanto antes. Al sonar el teléfono, sintió como una descarga eléctrica recorriendo su cuerpo. Llamaban de los servicios sociales, le pedían que fuera a dar explicaciones. No había noticias de Henry. Y en lugar de un encuentro con él, otro interrogatorio, justificaciones, intentos de demostrar que ella no era culpable. Qué terrible fue todo eso. Rose, ¿cómo explica la situación de ayer? Le preguntó una trabajadora social. Tuvimos una pelea con mi esposo. Me puse nerviosa y me desmayé. Él llamó a una ambulancia. Tengo otra información, dijo la mujer con severidad. Me informaron que usted, en estado de ebriedad, dejó al bebé en algún lugar, volvió a casa sin él y, en presencia de los médicos, atacó a su propio esposo con los puños. No fue así. No dejé a Henry en ningún lado. Él siempre está conmigo. ¿Quiere decir que la han calumniado? Sí, por supuesto. Bien. Entonces dígame, por favor, ¿dónde está su hijo ahora? Rose no tuvo tiempo de responder. Alguien tocó la puerta y unos segundos después apareció Ben. Ella de inmediato vio el manillar del cochecito y corrió hacia la salida. Bebé, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Tomó a su hijo en brazos y lo abrazó fuerte. El niño rodeó su cuello con los brazos y lloró en silencio. Disculpe, por favor, se oyó una voz detrás. Mi esposa dejó el cochecito en el parque. Joven e inexperta, cuántas veces le pedí que fuera más responsable, pero fue en vano. No tiene paciencia y tuvimos que molestarlo a usted. Por favor, no nos guarde rencor, la vigilaré personalmente. Por supuesto, esas acusaciones injustas hirieron profundamente a Rose, pero no tenía nada que oponer. Después del espectáculo que Ben montó la noche anterior, pocos podían creer sus palabras. Rose se negó a ir con él a casa, decidió ir caminando. A pesar de sus temores, Henry estaba alimentado y no demasiado asustado, así que no tenía prisa por llegar al apartamento que tanto odiaba. Lamentablemente, el niño no podía contar quién lo había recogido, a dónde lo habían llevado ni de qué hablaban los secuestradores. Sin embargo, le consolaba saber que no le habían hecho daño. Durante el camino, varias veces tomó al pequeño en brazos y lo apretó contra sí. No necesitaba nada más, ni dinero, ni éxito, ni la brillante carrera con la que había soñado en la universidad. Solo que ese pequeño estuviera cerca, sano y feliz. Eso era todo. Mientras caminaba por la calle mojada, Rose decidió firmemente se iría de su esposo. Si no los quería, no tenía razón para quedarse allí. Que hiciera lo que quisiera, siempre y cuando no les recordara su presencia ni se acercara a ella ni al niño. Que libremente pudiera verse con su amante, hacer negocios y dejar de interpretar ese papel aburrido. Sin embargo, irse no resultó tan sencillo como imaginaba. Había planes ocultos en ese matrimonio que Rose no sospechaba hasta el último momento. No, respondió Ben con firmeza a su mensaje, no, no te irás a ningún lado. ¿Pero para qué te servimos? Déjame en paz y todos estaremos bien. No, ahora tengo un proyecto importante.
Debo parecer serio y el divorcio solo lo arruinaría todo. ¿Para eso necesitabas una familia formal para mantener tu estatus? Eres muy astuto. Otro golpe por la espalda. Eso era todo. Desde el principio solo se había aprovechado de su situación para sus propios intereses. Y esos sueños de amor, qué ingenua había sido. Ahora Rose veía a su esposo con otros ojos. Parecía envejecido, y lo que antes no notaba ahora resaltaba, ojos malvados que miraban desde bajo la frente, cabello descuidado, espalda ancha y encorvada. Quería huir de él, esconderse, pero tenía que, como siempre, preparar la comida, limpiar, lavar los platos cada día, esperando el peligro. Ya no necesitaba la cámara. Todo estaba claro de todos modos. Además, Ben dejó de invitar a su amante y en cambio él mismo se iba y desaparecía por las noches. Pero eso solo alegraba a Rose. Cuanto menos lo veía, mejor. Pero la necesidad de dinero aumentó mucho. En cualquier momento ella y Henry podrían quedar en la calle y nadie se compadecería de ellos. Toda la experiencia previa decía, Ben no se guía por la conciencia ni por la bondad. Hará lo que sea necesario si le conviene. Hola, Rose. Hoy mismo estaba pensando en ti, sonrió Alex. No había nadie en la casa de empeños, así que pudimos hablar con tranquilidad. Hola, respondió ella, titubeando. Era difícil describir lo incómoda que se sentía en ese momento. Vengo por un asunto. Te escucho. ¿Quieres comprar algo más? No, al contrario. Quisiera recuperar la cámara. Está en el mismo estado, pero incluso aunque sea por menos dinero. Está bien. Ahora hay más demanda por ellas, así que la compro incluso más caro de lo que la vendí. Eso pasa en nuestro negocio. Rose entendió que el hombre solo quería ayudarla. En otra ocasión nunca habría aceptado ese trato. Pero las circunstancias eran tales que había que alegrarse por cualquier dinero extra. ¿Te pasó algo?, dijo Alex, guardando la cámara en una caja. Te veo muy cansada. Sí, es un momento difícil, asintió ella. Muchas gracias. Aquí está mi número. El hombre le entregó una tarjeta de presentación. Llama si necesitas ayuda. No solo con productos, sino en cualquier situación. Y por favor déjame tu teléfono. Prometo no llamar sin motivo. Está bien. Como la vez anterior, bajó la carreola y los miró por largo rato mientras se alejaban. Claro que Rose no lo sabía, pero ese primer encuentro le había calado hondo, aunque ella sentía lo mismo. Ambos conocían bien la soledad y el vacío. Alex volvió a la casa de empeños y empezó a colocar nuevos productos en las vitrinas. Al llegar a la cámara, se quedó pensativo, la sacó de la caja y retiró la tarjeta de memoria. Por alguna razón estaba seguro de que Rose había olvidado borrar las grabaciones. Y así fue. Al encender una, no pudo parar y escuchó todo. Y esa noche, justo antes de cerrar, una idea lo iluminó y lo hizo quedarse una hora más. Esto ya es interesante, exclamó Alex, pero no con alegría o entusiasmo, sino con preocupación e incluso miedo. Todas las grabaciones de la cámara y las capturas de pantalla con la información sobre la búsqueda del criminal se guardaron en una carpeta separada para presentarlas a la policía si fuera necesario. Rose, ¿soy yo quien reconociste?, preguntó él. Sí, te reconocí. ¿Puedes hablar? ¿Tu esposo no está cerca? No, estamos Henry y yo solos. Muy bien. Escucha,
Necesitas prepararte urgentemente y salir de aquí. Lo sé, pero no puedo. Esto es muy peligroso para ti. ¿Sabes que tu esposo está siendo buscado internacionalmente? ¿Buscado? ¿Por qué? ¿Y cómo lo sabes? Alex explicó que había visto la grabación de las cámaras y, al escuchar un idioma extranjero, se sorprendió mucho. Por algunas frases y momentos en que Ben y sus acompañantes hablaban en inglés, entendió que los cónyuges de Roger Mendy, bajo la cobertura de un negocio, se dedicaban al robo de propiedades inmobiliarias. De repente, le vino una idea, tal vez la discrepancia en los nombres no era casual. ¿Para qué presentarse con dos nombres diferentes a dos mujeres? Engañó a los inversores de su banco y vino a nuestro país para ocultar sus huellas. No pudo averiguar más, pero estaba absolutamente seguro de que, Rose, no tienes nada que hacer allí. Empaca tus cosas y vete mientras él no está en casa. Henry jugaba despreocupado con grandes piezas de un constructor de colores. Su madre estaba parada al lado, confundida, sin saber qué hacer ni cómo protegerse a sí misma y a su hijo del peligro. Después de guardar una bolsa con ropa, Messi y algunos juguetes, sentó al niño en el cochecito, cerró la puerta del apartamento con manos temblorosas y, temiendo encontrarse con su esposo, se alejó caminando. Lo siento, Oscar, no tengo a nadie más a quien acudir, dijo Rose entre lágrimas, en la puerta. Adelante, adelante, invitó el hombre con un gesto a entrar al apartamento. Al escuchar la historia de la exestudiante, lo tomó como algo personal, le asignó a la madre y al niño una habitación, sacó ropa de cama, la persuadió de calmarse, esperar hasta mañana y apagar el teléfono por la noche. Rose hacía mucho que había olvidado cómo era dormir en un lugar seguro. Sin embargo, el sueño profundo realmente hizo un milagro. Por primera vez en mucho tiempo, el dolor de cabeza desapareció y sus pensamientos se aclararon. Por favor, cuida de Henry. Voy a ir a la policía y les contaré todo, dijo ella por la mañana. Está bien, pero por favor ten cuidado, respondió Oscar con comprensión. Caminar por la calle tenía que hacerlo con precaución. En cada transeúnte y en cada auto que disminuía la velocidad veía una amenaza. Sus pasos se aceleraban sin darse cuenta y sentía como si llevara una pesada carga a la espalda. Rose, ¿eres tú la que perdió al niño recientemente? Se burló un joven oficial, sentado frente a una pila de papeles. Me difamaron. Eso tiene que ver con el caso por el que vine a ustedes. En realidad, no estamos para asuntos familiares. Bueno, cuéntenme qué pasó. Me casé hace 7 meses con Ben Torres, pero en realidad se llama Roger. Es ciudadano de otro país. Está siendo buscado internacionalmente. ¿De verdad? ¿Y por qué no lo buscan en Marte? No me molestes con tonterías, que ya tengo suficiente trabajo. Rose bajó los brazos. Si aquí no le creían, no encontraría a nadie más que pudiera enfrentar a su esposo. Se levantó para irse, pero de repente la llamaron desde la mesa de enfrente. Por favor, siéntate aquí, pidió un hombre mayor y con reproche añadió a su colega, deja el teléfono y finge que trabajas. Este oficial la escuchó con atención y sin emociones, revisó los archivos enviados por Alex, hizo clic con el ratón y se interesó mucho en el caso. ¿En serio está en la lista internacional?, exclamó el policía en voz alta, mirando de nuevo con disgusto a su joven compañero. Bueno, entonces presenta la denuncia y comenzaremos la investigación. ¿Sigues en contacto con tu esposo? No, me fui de él. Vivo en otro lugar. Tengo miedo por mí y por mi hijo. Entendido.
Deja tus datos de contacto, nos comunicaremos cuando haya novedades. Llegaron días de espera, largos y dolorosos. Rose temía salir de casa y Henry paseaba la mayoría del tiempo sentado en el cochecito en el balcón. En todas partes, en la cola, en la multitud, en las paradas o cerca de la entrada, veía la cara de su esposo. Pero afortunadamente nunca se cruzó con él. Y todos sus miedos solo quedaron en eso, miedos. La noticia del juicio próximo le permitió finalmente respirar. El esposo estaba detenido y ya no podía amenazarlos. Pero en los mensajes del investigador no había ni una palabra sobre la cómplice, la verdadera esposa del criminal Mindy. Difícilmente ella aceptaría la derrota tan fácilmente. Por favor, susurró Ben pasando junto a Rose esposado. Silencio. Ordenó con voz firme el convoy, poniendo la mano sobre el hombro del acusado y empujándolo para que caminara más rápido. Rose, por favor, no digas nada sobre ella. Está embarazada. Yo soy el culpable de todo. Era extraño escuchar eso de alguien a quien había temido durante tanto tiempo. Rose ya se había convencido de su crueldad e insensibilidad, pero de repente él decidió proteger a su esposa embarazada. Al parecer, realmente la amaba. Rose no tuvo tiempo de responder. En su interior libraba una dura batalla, decir toda la verdad o callar intencionadamente sobre Mindy para no condenar al bebé aún no nacido a crecer en un orfanato. Pero esas torturas de conciencia resultaron inútiles. Ben admitió su culpa, y todo el proceso judicial se centró únicamente en él. Varias horas se dedicaron a escuchar las historias de las víctimas, analizar los complejos esquemas de fraude y los métodos para legalizar lo robado. La verdadera esposa del extranjero aparecía en esta historia solo como una víctima, a quien, contra su voluntad, le robaron la vida familiar. Al salir de la sala después de la lectura de la sentencia, Rose sentía sentimientos encontrados. Ben, sin duda, merecía esos años en prisión con la obligación de compensar a los estafados. Pero ahora ya no le parecía tan aterrador ni peligroso. Por el contrario, en cierto modo, sentía algo de lástima por él. ¿Me acompañarás a recoger las cosas del apartamento? Me siento incómoda yendo sola, preguntó Rose a Alex. Él la había ido a buscar y ahora la acompañaba a casa. Claro, podemos subir ahora mismo, abrir la puerta y entrar. Era aterrador volver al pasado, revivir las mismas emociones, recorrer las habitaciones conocidas. Si no hubiera nadie cerca, Rose seguramente habría abandonado la idea de llevarse algo y simplemente huir. Alex ayudó a bajar las bolsas, las puso en el maletero y las llevó al apartamento de Oscar. El amable anfitrión no dejó ir al invitado tan fácilmente y, como de costumbre, preparó la mesa para el té. Buen tipo, confiable. ¿No te da miedo dejarlos aquí mientras él está cerca?, dijo inesperadamente el profesor, cuando se quedaron solos en la cocina y Rose recogía la mesa. Sí, es bueno. Pero, ¿por qué quieres dejarnos? ¿Planeas ir a algún lado?, preguntó Rose con humor, sabiendo bien lo que el profesor quería decir. Se podría decir así. Ya estoy listo para otro viaje más. Tal vez el hombre realmente presentía algo o tal vez las circunstancias tristes simplemente se dieron por casualidad. Pero 2 semanas después de esa conversación, Rose, regresando con Henry después de un paseo, vio una ambulancia cerca de la entrada del edificio. Se quedó paralizada por un momento, como si supiera con certeza que los médicos habían venido por Oscar. Pero reuniendo valor, siguió caminando hacia la casa, sintiendo lo pesado que le costaba cada paso. No te llamé para no preocuparte, explicó él.
Iré al hospital, estaré un par de días, y tú cuida todo aquí. Pero ya no volvió a casa. La mañana en que llegó la noticia de la muerte de Oscar, Rose perdió a un ser querido por segunda vez. Parecía que no le quedaban fuerzas y que no soportaría otro funeral. Sin embargo, las nuevas responsabilidades no le permitieron hundirse en el dolor. El hijo del profesor vivía en el extranjero y no pudo ocuparse de organizar el funeral, así que esa responsabilidad recayó automáticamente en Rose. Al llegar al funeral y enterarse de que el padre había dejado su vivienda a su exalumna, el hombre se alegró. No habrá tediosa burocracia, y en el apartamento familiar vivirán personas cercanas a Oscar. Él les había hablado mucho de ellos a su hijo, así que no había dudas sobre su honestidad. Los compañeros de clase parecen pensar que conseguí el apartamento con artimañas, compartió ella con Alex mientras salía al patio para despedirse de él. Pasaron unas semanas, pero el dolor seguía latiendo con fuerza dentro. Eso habla más de ellos que de ti, respondió Alex. No escuches a nadie. Gracias por apoyarme. Bueno, me voy, quizás Henry se despierte. Buenas noches. El viento otoñal rompía ramas con ruido y esparcía hojas mojadas. La luz pálida de las farolas disipaba la oscuridad, pero más allá había una sombra densa. Rose saludó a Alex con la mano para despedirse y ya se dirigía hacia la manija de la puerta cuando de repente la agarraron bruscamente por detrás y la tiraron hacia atrás. Logró zafarse y solo entonces vio a la conocida mujer pelirroja con un cuchillo en la mano. Tú eres la culpable, siseó Mindy con rabia. ¿Tú? No, negó Rose con la cabeza, tratando de hablar con calma. No fui yo quien les hizo cometer delitos. Soy una víctima de decisiones ajenas, como tu hijo. ¿Hijo? Se rió Mindy, dando la impresión de haber perdido la razón. Bueno, lo inventé. ¿Entonces no estás embarazada? Le mentiste. No tengo tiempo para hablar contigo. La mujer avanzó hacia Rose con el cuchillo en mano, pero inesperadamente Alex apareció en su camino. Mindy empezó a blandir el arma y, sin querer, se hirió en un costado. La detuvieron en el aeropuerto cuando intentaba salir del país. Esta vez nada pudo salvar a la delincuente de la cárcel. Rose, por su parte, pasó 20 interminables minutos abrazada a Alex, que sangraba, esperando la ambulancia, y le costó mucho recuperarse. Solo al verlo animado y alegre en la habitación del hospital, respiró aliviada. Aquella noche, cuando lo operaban, ella sentía que el destino le arrebataba por tercera vez lo más valioso para ella. Pero cuanto he replanteado aquí, dijo él, quiero cambiar de trabajo y también casarme. Interesante. Todo de golpe y sin esperar. ¿Y qué tal mis terremotos? Bien. Cuidan muy bien de Maggie y Henry. Y en general, se llevan estupendamente. ¡Qué bueno! Vengan mañana juntos, si pueden. Tras el alta, resultó que Alex no bromeaba nada con sus planes. Lo primero que hizo fue contratar a un vendedor para la casa de empeños, y él mismo se dedicó a abrir un taller de reparaciones. Era una idea que tenía desde hace años, pero siempre la posponía para el próximo año. Apenas se estableció en el trabajo, le pidió matrimonio a Rose. Tenía miedo de que ella no aceptara por los 2 hijos que tenía de un matrimonio anterior. Era una gran responsabilidad, pero para ella, los niños no eran una carga. Al contrario, al convertirse en madre de 3 niños, Rose quiso más. Y un año después, la pareja tuvo una niña.
La familia numerosa comenzó a vivir una vida feliz, llena de pequeñas alegrías y penas, cuidados y preocupaciones diarias, celebraciones, tradiciones y viajes de fin de semana.